Buenas tardes, 1:00 p.m. y usted continúa conectado a través de la señal de los 101.5 Costa Rica Radio. Yo soy Sergio Castro y hoy volvemos a transmitir desde las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones en un votante informado dentro de Tribuna, donde pretendemos llevarle hasta su casa, hasta su lugar de trabajo, o si anda metido en alguna de las presas que ya son habituales en nuestro país, pues que pueda escuchar lo que tienen que decir todas las personas que aspiran a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña ya el tercero de los invitados. Iniciamos la semana pasada y continuaremos desde luego de aquí hasta enero próximo. Pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, entonces conversamos con el invitado que les tenemos para hoy. Ya casi volvemos. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante: votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Cuando dialogamos, nos integramos como sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante: votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz, soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante: votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo, porque un voto informado es un voto inteligente. Cuando es la 1:03 de la tarde, regresamos a este votante informado en Tribuna, hoy transmitiendo desde el Tribunal Supremo de Elecciones, y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, candidato a la presidencia de la República por el Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, a quien le agradecemos de verdad que haya aceptado la invitación a sentarse a conversar con nosotros un rato. Bienvenido a Tribuna. Gracias, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad y pues muy importante para nosotros poder compartir con los ciudadanos nuestras ideas, nuestras propuestas, y pues un espacio que valoramos muchísimo. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Fabricio, obviamente la gente lo conoció como comunicador, como periodista, es motivador también, cantante, y desde luego que desde hace 3 años y medio, poco más, está en la Asamblea Legislativa como diputado por su agrupación política. Así es. Aunque la gente lo conozca, yo desde luego que le cedo tiempo para que usted también se presente a aquella gente que no lo conozca y claro, que le cuente por qué quiere ser presidente de la República. Claro, mira, bueno, soy Fabricio Alvarado Muñoz. Muñoz es mi segundo apellido, de los Muñoz de Desamparados. Vivo en Desamparados prácticamente desde que nací y pues tengo 43 años de edad. Soy esposo, padre de 2 niñas de 7 y 3 años, 10 años de casado. Y como usted bien lo decía, periodista desde 1998, trabajé hasta el 2009 en la televisión. Empecé en aquel noticiero del que posiblemente usted se acordará, los más jóvenes no creo, pero NS4, que fue un noticiero que por muchos años estuvo en Canal 4, cuando Canal 4 no era de Repretel, pues en aquel momento yo empecé a trabajar, trabajé 1 año con NS4 y después pasé a Noticias Repretel, donde estuve 10 años.
y fui pues reportero de sucesos, sobre todo de sucesos, aunque cubrí pues todo tipo de informaciones. Usted sabe que cuando uno anda en la calle le toca cubrir de todo. Me tocó cubrir más de una vez informaciones políticas y sin embargo no me imaginaba yo jamás terminar involucrado en el medio de la política. En el año 1900, o más bien en el año 2009, yo pues tomé la decisión de renunciar a mi trabajo como periodista. Me dediqué durante un tiempo a proyectos relacionados con la música cristiana, con medios de comunicación también, pero más en la línea cristiana. Tuve programas de radio y programas de televisión en varias radios y canales cristianos. También tuve un programa en Expert TV en aquel momento, programa independiente. Me dediqué a hacer cosas más independientes, freelance, trabajos freelance que hacemos muchos los periodistas cuando no estamos involucrados en algún medio o en alguna oficina de prensa en particular o con alguna empresa en particular. Y precisamente como parte de esos freelance empecé a hacerle algunos trabajos al Partido Restauración Nacional allá por el año 2010-2011. Algunos documentales, algunos trabajos de video y de audio que pues lo que pretendían era informar a la población, sobre todo a la que había seguido históricamente el partido, sobre el trabajo que se estaba haciendo. Ahí empezó mi vínculo y yo entro a la política de una manera muy interesante porque ya habíamos establecido que para la campaña del 2014 yo iba a ser algo así como la voz y la imagen del partido para las elecciones del 2014, pero nunca se pensó en candidatura. Siempre como un vocero. Como un vocero, algo así. El que iba a estar en actividades, hablando como una suerte de maestro de ceremonias o algo así, el que iba a grabar audios, el que iba a grabar la locución de los videos, etcétera, etcétera. Y precisamente en ese proceso que tenemos ya todo listo para empezar, se da que el candidato a diputado en el primer lugar por San José en aquel entonces, pues toma la decisión de renunciar a la candidatura, de no asumir la candidatura. Te estoy hablando de una semana exacta antes de la Asamblea Nacional. Y ya la Asamblea Nacional usted sabe que es determinante para definir quiénes van a ser los candidatos de cada partido. En nuestro caso particular, el partido se queda sin candidato en el primer lugar por San José, faltando una semana. A mí me llaman faltando 5 días y yo tomo la decisión faltando 2 días para la Asamblea Nacional y es así como entramos en este ámbito ya más directamente en la política del país. Ok, en el momento en el que ingresa usted, por ejemplo, al partido que postula su nombre, en ese momento cree que es una nominación para ganar o que era solamente como para cumplir con un nombre en papeleta? No, yo tenía claro que del momento en que a mí me dicen queremos que sea el primer lugar por San José, ya había vínculo, o sea, no fue tampoco algo así como improvisado, puesto que ya había un vínculo de años trabajando como comunicador. Y yo tenía claro que el partido, por la historia, recuerde que Restauración Nacional nace en el 2005, logra un diputado en el 2006, logra un diputado en el 2010, y pues yo tenía claro que en el 2014 la meta no era lograr un diputado, la meta era lograr incluso por lo menos unos 2 diputados. No se logró mantener el primero, pero yo tenía claro que sí era prácticamente sentarme en la curul. En el momento en que me dijeron eso, yo sabía que obviamente había que trabajar, que había que hacer campaña, que había que hacer el esfuerzo, pero incluso tan así fue que logramos un crecimiento de 30,000 votos que se habían conseguido en el año 2010 a 38,000 votos, solo hablando de San José. Además, es importante mencionar que en el 2014 Restauración Nacional se convirtió por primera vez en partido nacional. Era la primera experiencia a nivel nacional, era todo un reto y pues lo que quería el partido era tener, por lo menos según el criterio que ellos me expresaron en aquel momento, un candidato fuerte al primer lugar por San José, profesional, que tuviera de alguna manera algún conocimiento, por lo menos de lo que era el manejo ante los medios de comunicación y pues fue ahí donde el nombre de Fabricio Alvarado empezó a sonar. Fabricio, alguna gente en otras agrupaciones políticas tarda años, por ejemplo, en escalar puestos. Usted lleva, yo decía, poco más de 3 años y medio en el Congreso de la República. Después de esa experiencia, ¿usted se siente en la capacidad de gobernar este país? Mire, básicamente lo que hemos estado haciendo en estos 3 años y medio es poder poner en práctica y poder de alguna manera hacer que los años de experiencia, y ya le voy a explicar por qué, los años de experiencia en el periodismo se conviertan en algo más útil. Es muy útil ser periodista, claro que sí, y uno puede hacer un periodismo útil yendo a lugares donde está la necesidad
y utilizando el medio de comunicación, utilizando la posibilidad de salir ante una cámara de televisión o de tener un micrófono de una radio o la posibilidad de escribir en un medio de comunicación escrita para beneficio, para crear conciencia, para crear opinión, etcétera, etcétera, para buscar ayuda para gente necesitada. Pero ya estando en la Asamblea Legislativa pudimos materializar algunas cosas que antes no se podía porque no teníamos las posibilidades como periodistas. Yo recorrí este país durante 11 años. Como les repito, cubrí sobre todo sucesos y cubriendo sucesos pude ver las necesidades, por ejemplo, en materia de seguridad, lo que viven las familias cuando una persona es asesinada o herida en algún suceso en particular, la necesidad de poblaciones que son constantemente o que están constantemente expuestas ante fenómenos naturales como inundaciones, terraplenes, etcétera, etcétera, por el lugar donde viven. Ese tipo de cosas, ese tipo de acercamiento a la población no es algo nuevo para mí. Entonces, empezamos a aplicarlo, empezamos a trabajarlo de una manera consciente, nos dimos a la tarea y nos pusimos la meta de que nuestra gestión en la Asamblea Legislativa no fuera una gestión que pasara desapercibida. La meta fue que de Fabricio Alvarado y de Restauración Nacional se empezara a hablar como nunca antes se había empezado a hablar. Y se empezaron a dar los frutos cuando empezamos a presentar proyectos de ley, más de 30 en este momento, donde empezamos a lograr la aprobación de proyectos de ley, varios de ellos y sobre todo relacionados con la protección de la niñez. Y bueno, además de eso, debo decir que, pues sí, creo que Costa Rica sí necesita un presidente que tenga esa conciencia, que tenga ese camino andado, que tenga la posibilidad de decir, yo me he puesto las botas y he andado donde muchos otros no han andado. Y además de eso, creo que hemos conformado un grupo de gente que ha trabajado conmigo, no solo desde la fracción de la Asamblea Legislativa, sino que han estado trabajando conmigo en la elaboración de un plan de gobierno serio, un plan de gobierno donde se tocan todos los temas de importancia primera y de importancia nacional. Y sí, yo creo que precisamente este tiempo, no solo el que hemos estado en la Asamblea, sino toda la experiencia anterior que te mencionaba, nos ha preparado para poder decir, aquí estamos y queremos que nos consideren como una opción para las elecciones del 2018. A propósito que usted menciona el plan de gobierno, ¿cuándo estará listo y cuándo será presentación de ese plan de gobierno? El plan de gobierno ya se presentó hace 2-3 semanas más o menos. El plan de gobierno está en la página www.fabricioalvarado.com. Cualquiera que lo quiera leer completo, ahí está, completo, y pueden descargarlo, no solo leerlo en la página, repito, fabricioalvarado.com, sino descargarlo ahí, compartirlo y si necesitan que se los mandemos por correo, pues nos escriben también en la página de Facebook. En la página de Facebook lo subimos también, subimos el link para que entren ahí. La página de Facebook es Fabricio Alvarado, Presidente 2018. En esa página de Facebook pueden entrar, pueden ver nuestras propuestas. Dicho sea de paso, ahí mismo vamos a estar compartiendo de manera individual las líneas de acción, las propuestas que estamos presentando en todas las áreas específicas. Yo voy a sacar nada más un par de minutos, primero para recordarle a la gente que estamos transmitiendo no solamente a través de los 101.5 Costa Rica Radio, sino que también compartimos la transmisión a través de los perfiles de Facebook, tanto de la emisora como del Tribunal Supremo de Elecciones y de Contrapunto. Y quiero hacer la aclaración porque ahí hay una primera pregunta de las que ya estoy viendo y yo creo que aunque ya en muchas ocasiones hemos hecho la aclaración, la voy a leer para que Fabricio la conteste también. Dice, ¿renunciará usted a la pensión que se le da a cada diputado? Aclare a la gente ese tema de la pensión que la gente todavía le quedó en la cabeza. Desde 1992 los diputados no salen con pensión. Con eso le puedo decir todo. O sea, es una cuestión que pues todavía está en la mente de algunas personas. Digo, solo los que se pensionen. Que piensan los que tengan la edad para pensionarse. Sí, pues por supuesto. Si un diputado tiene la edad para pensionarse, sale pensionado. Pero no es como antes, que en efecto antes, si un diputado salía de los 4 años, ya con esos 4 años ya es suficiente para salir con una pensión y hay muchas cosas que han sido variadas, incluso en este periodo, en este cuatrienio, nosotros hemos hecho algunos cambios con el tema de pensiones, cambios positivos para la legislación y precisamente para las finanzas del país. En este caso en particular, importante que haga la pregunta porque ya le va a quedar claro a él, yo por lo menos la persona, no sé quién escribe eso, pero ya le quedará claro y yo esperaría que no vuelva a hacer la consulta porque eso está más que zanjado. Desde 1992 los diputados no salen pensionados. Fabricio, 2 logros importantes que usted diga, el partido alcanzó esto en este periodo legislativo. 2. Mire, el proyecto de ley que presentamos, que le permite a los padres de familia que tienen a sus hijos en el hospital, le permite obtener una licencia.
muchos casos, y esto fue un estudio muy serio que hicimos incluso con especialistas de la caja que nos ayudaron y médicos que nos ayudaron a entender cómo para un niño la presencia de sus papás o de uno de ellos por lo menos a la par de él en el hospital es muy importante para su recuperación. Hicimos un proyecto de ley que fue, de hecho, dicho sea de paso, muy rápidamente aprobado para que con un fondo de FODESAF que ya existe y que se estaba subutilizando, un fondo que se estaba utilizando para licencias de familiares en fase terminal, estaba siendo subutilizado en un 50%, es decir, la mitad de ese fondo no se estaba usando. Entonces decidimos presentar un proyecto para que se le otorgara licencias a los padres de niños que están en el hospital, niños gravemente enfermos, por supuesto que tienen que ser sometidos a un estudio, los casos tienen que ser sometidos a un estudio por parte de un equipo, de una comisión del Hospital Nacional de Niños y se logró la aprobación. Y hace poco, le estoy hablando de hace un par de semanas, la Caja Costarricense del Seguro Social emitió un comunicado donde asegura que, y oiga qué interesante, asegura que para luego de un año de aprobada el proyecto de ley, más de 1.600 familias se han visto beneficiadas, más de 1.600 niños que han podido contar con su papá, con su mamá o con algún responsable a la par, lo cual, por supuesto, repito, acelera la recuperación de estos niños. Eso por un lado, pero le podría decir que para meterlo todo en un solo logro, hemos hecho un trabajo a favor de la niñez muy importante. He sido el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia durante estos 4 años y hemos también logrado que avancen otros proyectos, algunos de ellos presentados por nosotros y otros por los demás compañeros diputados de la comisión, que por supuesto van siempre en la línea de proteger a la niñez y la adolescencia de este país. El trabajo que se ha hecho a favor de esta población me parece que no tiene antecedentes en este país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, le repito una vez más, uno de los logros más importantes que Restauración Nacional ha tenido en este periodo es lograr que nos saquen del estereotipo en el que nos han tenido toda la vida y en el que han dicho Restauración Nacional solo está aquí para oponerse al aborto, solo está aquí para defender la vida y la familia, y lo hemos seguido haciendo, por supuesto. Lo hemos seguido haciendo, pero nos hemos salido de ese estereotipo, de ese estigma en el que nos han tenido y hemos presentado propuestas de todo tipo relacionadas con infraestructura, relacionadas con transparencia, defensa de la niñez, defensa de los adultos mayores. Son más de 30 proyectos. Los más recientes tienen que ver con asuntos de corrupción. Por ejemplo, el proyecto que pretende que a la Fiscalía se le pongan plazos para que investigue los casos de corrupción. Acabamos de pasar, o estamos precisamente en este momento, en medio de toda una situación lamentable con el tema del cementazo, donde uno de los cuestionamientos más fuertes que han aparecido ha sido hacia la Fiscalía General de la República. ¿Cómo casos viejos, casos de corrupción de muchos años han estado ahí durmiendo el sueño de los justos? Bueno, nosotros estamos presentando un proyecto para que la Fiscalía tenga un plazo y por ley tenga un año para investigar estos casos de corrupción que al final, le voy a decir algo, al final dañan a toda la población en general. No es aquel robo en el que la víctima es una a la que le robaron sus cosas, que por supuesto que es un delito importante y que debe ser atacado y condenado, pero también en este caso en particular, en los casos de corrupción, es toda una población, es todo un país el que se siente indignado, el que se siente violentado, el que se siente traicionado cuando se dan casos de corrupción y peor aún cuando no hay respuesta de las autoridades judiciales, porque peor que la corrupción es la impunidad. Ahora que usted menciona la familia, antes de irnos a la pausa, que ya casi nos vamos a ir a una pausa, yo necesito preguntarle, cuando uno defiende algo es porque está siendo amenazado. ¿De quién se defiende a la familia en Costa Rica? Mire, la familia debe ser defendida en todos los sentidos. Yo creo que parte de la crisis que se vive a nivel nacional en asuntos de valores, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de desintegración familiar, cuando hablamos incluso, ¿por qué no decirlo?, de pobreza, de falta de empleo, etcétera, etcétera, ha sido porque se ha descuidado la familia. Le voy a poner un ejemplo. En los 4 años, y es algo simbólico, yo no podría decir es algo simbólico que no tiene importancia, pero nos demuestra cuáles son las prioridades de los gobiernos. ¿De quién debe ser defendida la familia? De los mismos gobiernos que no la atienden. La Constitución dice que la familia es la base de la sociedad y no tuvimos un gobierno capaz en 4 años de celebrar ni un solo día, ni un solo año, el Día de la Familia, que es el 15 de mayo de cada año. Ni siquiera hacer algún tipo de acto para fortalecer los valores familiares, para que en las instituciones se le hable a los empleados públicos de lo importante que es la vida en familia, compartir en familia, estar con los hijos. Es parte de lo que nos tiene actualmente como estamos. Debemos defender la base de la sociedad, que es la familia, de
corrientes incluso, debo decirlo así también, y es nuestra línea de pensamiento, y para eso son estos espacios, aunque a algunos no les guste lo que decimos, de corrientes feministas radicales que se han dedicado a crear una guerra entre los sexos, una guerra entre el hombre y la mujer. Yo por eso he insistido, lo he dicho, he recibido ataques, pero apechugamos, no hay ningún problema. Recibimos ataques porque decimos, el INAMU hay que convertirlo en el Instituto Nacional de la Familia, porque el enfoque del INAMU ha sido el incorrecto, porque no hay una política. Por ejemplo, en el INAMU no hemos visto nunca una política para defender a la mujer de la agresión. Hoy más que nunca ha crecido el número de homicidios contra mujer, de femicidios. Ha crecido la cantidad de mujeres víctimas de agresión. ¿Por qué? Porque no hay una política, porque el INAMU se ha dedicado a ir a promover esta guerra entre sexos, a ir a promover el aborto, a ir a promover la ideología de género. Entonces, el problema es que no tenemos una institución que defienda a la familia, y nosotros creemos que debemos convertir el INAMU en un instituto de la familia que defienda a la mujer, porque incluso lo llamamos Instituto Nacional de la Familia y la Equidad de Género. Así está planteado en nuestro plan de gobierno y también en un proyecto de ley que yo presenté en este cuatrienio. Y pues la idea es precisamente que tengamos una institución que defienda a la mujer, que le promueva y le abra nuevas oportunidades, pero que también trabaje en función de la base de la sociedad, que es la familia. Pensando en ese cambio, yo no me he dado a la tarea de sumar, por ejemplo, cuántos puestos tendría que nombrar un presidente dentro de su gabinete, ministros, viceministros, presidencias ejecutivas. Yo no me he dado a la tarea, en realidad, de hacer la contabilidad de eso. Si usted se convirtiera en presidente de este país, ¿tendría el equipo suficiente? Porque ya hemos tenido experiencias anteriores donde no alcanzan, por ejemplo, los nombres. ¿Usted los tendría una agenda lo suficientemente grande como para decir, sí, yo puedo conformar todo un equipo de gobierno? Bueno, me agrada mucho que me haga esa pregunta, porque mucha gente se pregunta eso, como un partido que tiene un diputado que posiblemente va a crecer en cantidad de diputados, ¿qué pasa si ustedes ganan? ¿Qué pasa si Restauración Nacional gana? ¿De dónde va a sacar la gente? Bueno, dicho sea de paso, nosotros hemos tratado de ir un paso adelante y de hecho fuimos de los primeros partidos que presentamos un plan de gobierno y somos, no sé si los demás lo están haciendo, pero yo le puedo asegurar que nosotros ya nos estamos reuniendo con personas. No vamos a esperar que nos sorprenda un triunfo en la campaña electoral, ya sea en primera o en segunda ronda, no vamos a esperar para eso. Ya estamos trabajando pensando en que vamos a entrar en segunda ronda y ya estamos pensando en que vamos a hacer gobierno y estamos trabajando para eso. Me parece que así deberían hacerlo todos los partidos. No estamos trabajando para ganar unas elecciones, estamos trabajando para gobernar este país y para gerenciar este país, y por eso nos estamos reuniendo con personas que nosotros les hemos llamado las mejores mentes de este país, las personas más capacitadas que no necesariamente hoy forman parte de un partido político, pero sí tienen una carga por el país, tienen la capacidad, tienen la experiencia, tienen el conocimiento de los problemas reales del país. Estamos trabajando con ellos. Evidentemente en este momento no le puedo hablar de nombres, pero yo quisiera, y estamos trabajando para ellos, y nuestra meta es poder hablar de nombres antes del día de las elecciones, por lo menos de algunos de los nombres. Es la 1:22 de la tarde, tenemos que hacer una pausa, pero ya casi regresamos aquí hasta las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones en San José de Costa Rica para seguir conversando con Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia de la República por el Partido Restauración Nacional. Ya casi volvemos. Cuando asumimos la responsabilidad, somos una mejor sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Cuando dialogamos, nos integramos como sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.
Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante, votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí, por eso la tomé informada. Bien, regresamos cuando es la 1:25 de la tarde a este votante informado en tribuna a través de los 101.5 Costa Rica Radio, hoy conversando con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Hace algunos años, cuando se tomó la decisión de que en nuestro país, por lo menos en el gran casco metropolitano, se circulara de acuerdo a nuestra matrícula, una de las argumentaciones que se daba era el bajar la factura por costo de combustible. Hace algunos días, o hace un par de días, leía a don Jorge Woodrich decir que en los últimos 5 años la factura por concepto de combustible o el incremento que se ha dado en el consumo de combustible ha sido de un 50%, ha aumentado. Lejos de criticar la medida de la restricción vehicular, esto acarrea obviamente un daño ambiental enorme en nuestro país. ¿Hay alguna propuesta dentro de ese plan de gobierno de restauración nacional para minimizar los efectos en el ambiente? Mire, en particular nosotros creemos, bueno, porque recuerde que además este tema de la restricción vehicular también tiene que ver con un tema de presas de calidad de vida, dicho sea de paso, ¿verdad? Hoy mismo, no sé si a usted le tocó, pero hoy yo tenía una entrevista en otra radio y no pude llegar a tiempo porque la radio quedaba ya por el lado de la General Cañas y había 4 accidentes en la General Cañas y las presas llegaban hasta la Sabana. Entonces, imposible. ¿Qué pasa con las presas? ¿Qué pasa con las medidas que se han tomado para evitar las presas? No han sido suficientes y por consiguiente también la relacionada con el tema de la gasolina. Yo creo que una de las grandes también molestias que tiene el pueblo en este momento con respecto al costo de la vida tiene que ver, por ejemplo, con el tema del marchamo, ¿verdad? Con el tema de lo que les cuesta el marchamo en comparación con lo que cuesta en otros países, lo que cuesta la gasolina en relación con lo que cuesta en otros países. Y yo creo que aquí tenemos que caer en cuenta de esto. Costa Rica es uno de los países más caros en todo sentido. Por supuesto que la gasolina es uno de los puntos, pero en general el costo de la vida es más caro. Cualquier persona que viene a este país, incluso hablando con turistas, uno se da cuenta que vienen a este país y dicen, vengo a pasear, pero no voy a comprar nada porque me sale más barato comprarlo en mi propio país. Entonces, todo eso hay que corregirlo, en todo eso hay que trabajar. En el caso particular de la gasolina, en el caso del particular del precio de la gasolina, definitivamente dentro de nuestra propuesta está revisar pues todo lo que tiene que ver con la manera en que se calcula el costo de la gasolina. Tenemos que empezar a ejecutar acciones claras en el sentido de bajar esa factura, de bajarle a los costarricenses el costo de la gasolina y por supuesto que eso requiere un trabajo muy serio y para eso, en la misma línea de lo que le hablaba anteriormente, estamos buscando gente especializada, gente que nos ayude a pues sentarnos a revisar cuál es el cálculo que se está haciendo ahora, en qué líneas se están haciendo esos cálculos, cuáles son las posibilidades de realmente bajar los costos de la gasolina. Por supuesto que también eso tiene que ver mucho con las famosas convenciones colectivas, tiene que ver mucho con algunas cosas que se le están metiendo al costo de la gasolina que podrían sacarse de ahí para mejorar la factura de los costarricenses.
términos de protección propiamente del ambiente, ¿qué podríamos esperar de Restauración Nacional? Restauración Nacional, bueno, aquí yo lo que tengo es un resumen. Yo le voy a pasar a usted el completo, porque aquí pareciera que hubo alguna situación por la cual usted no tuvo acceso de manera pues inmediata, por supuesto, a lo que tiene que ver con nuestro plan de gobierno. Pero en materia de ambiente nosotros tenemos claridad de que este es un tema al que hay que entrarle inmediatamente. Me pareciera que no me yo le pregunto esto más bien, más de forma directa. ¿Ustedes de los que creen que en el año 2021 Costa Rica va a ser o va a alcanzar la meta de convertirse en un país carbono neutro, o necesitaremos más tiempo? Yo creo que sí vamos a necesitar más tiempo, tenemos que ser realistas, pero yo creo que el tiempo se reducirá en el tanto el gobierno se ponga serio con ese tema y le dé prioridad a este tema y ocupemos a nuestras instituciones en meterse de lleno con el tema del carbono neutral, empezar a buscar todas las posibilidades para trabajar en energías limpias, para darle a los costarricenses otras opciones. Energía solar, por ejemplo, que es algo que puede ser fortalecido, que en este país tenemos las posibilidades de hacerlo, y es cuestión de dar los pasos en la dirección correcta, de buscar incluso, ¿por qué no decirlo también?, de buscar incluso las alianzas público-privadas correctas para lograr alcanzar esa meta. Nosotros vamos a trabajar en esa línea, sí, estamos claros en que vamos a hacer el intento, pero sabemos lo difícil que es en 3 años, porque estamos hablando de entrar en el 2018 y tratar de cumplir esa meta en 3 años, pero por lo menos vamos a trabajar con la mayor seriedad para alcanzar la meta. Fabricio, no sé si fue ayer que se aprobó presupuesto 2018 en el Congreso de la República. ¿Es ventaja o desventaja el hecho de que el presupuesto con el que el próximo presidente de la República tendría que trabajar el próximo año, en caso, por ejemplo, de que usted llegara, sería presupuesto que se aprobó estando usted en el Congreso de la República? Creo que financiamiento de deuda alcanza 44%. ¿Cómo vio ese presupuesto? Y sobre todo en caso de que de verdad llegara usted a la presidencia de la República, trabajar con eso que quedó aprobado esta semana. Nunca es positivo tener que ocupar tanto porcentaje del presupuesto en el pago de deuda. Nosotros sí creemos que tenemos que tomar acciones muy claras respecto a la reducción del gasto público. De hecho, parte de la discusión y parte de nuestra posición ha sido una posición que no comparten muchos respecto al tema de los impuestos, pero nosotros creemos que golpear a los costarricenses con nuevos impuestos lo que hace es echarles la culpa del mal manejo en el gasto público de los gobiernos anteriores y el actual. Creo que antes de hablar de nuevos impuestos, porque el tema va a tener que ponerse en discusión, creo que no más empezando el gobierno, el mismo presidente de la República con sus ministros de la presidencia tienen que meterse de lleno en la Asamblea Legislativa para pensar en cómo lograr un plan de contingencia fiscal, de restauración fiscal, pero de contingencia para lograr paliar un poco la situación fiscal que se está dando, pero también tenemos que tomar acciones. Por ejemplo, le voy a poner algunas de ellas: disminuir y eliminar hasta donde sea posible los gastos innecesarios, como por ejemplo viajes. Hay viajes que no son necesarios, hay viajes que no le generan nada al país. Si usted le pregunta a las instituciones o a los jerarcas de este gobierno de todos los viajes que han hecho, cuáles viajes le han servido de verdad al país, le han traído algún resultado específico, posiblemente nos quedaríamos sorprendidos con la respuesta. Yo cuestionaba, por ejemplo, uno de los viajes que estaba haciendo el INA con 14 personas allá a Emiratos Árabes, y pues cuáles son los resultados, y en los mismos medios de comunicación sale que la mayoría de los que salen graduados del INA no encuentran trabajo en su especialidad. Entonces me parece que son absurdos que debemos atacar desde el mismo gobierno, eliminando esos gastos. Consultoría, yo critiqué, aunque no tiene que ver con el presupuesto central, pero critiqué fuertemente también una consultoría que hace la Caja del Seguro para una reestructuración, pagan 250 millones de colones y luego pagan otra consultoría de casi $1 millón, 800 millones de colones, y en la misma dirección jurídica de la Caja dicen que las dos consultorías son exactamente para lo mismo. Y al final, el famoso proceso de reestructuración se quedó, gracias a la denuncia de este diputado, se quedó en solo el nombramiento de un gerente general, que también es muy cuestionable. Ese tipo de gastos, agarrar los superávit. Nos enteramos hace poco a través de una compañera diputada que el INAMU tiene un superávit de 9.000 millones de colones. ¿Por qué no agarrar ese superávit? Si no se gastó para nada útil, ¿por qué no agarramos ese superávit y lo utilizamos para pagar deuda pública? Ese tipo de acciones son las que tiene que ejecutar un gobierno que
pues va a encontrarse sí con una situación difícil a nivel de finanzas y a la vez, paralelamente, ir negociando con una participación activa, porque difícilmente usted va a llegar a acuerdos si el ministro de la presidencia nunca llega a la Asamblea Legislativa, caso de este gobierno. Difícilmente usted va a llegar a acuerdos si el viceministro de la presidencia, que sí está en la Asamblea Legislativa, no tiene poder de decisión y de negociación. Difícilmente usted va a llegar a acuerdos si el presidente de la República casi nunca convoca a los diputados. Visitó más casa presidencial Juan Carlos Bolaños que Fabricio Alvarado en estos 4 años, y Fabricio Alvarado es jefe de fracción. Entonces, ahí es donde está, creo yo, la ciencia de lograr una mejora en las finanzas y pues poderle decir al pueblo con la frente en alto, ok, tenemos que discutir un proceso de restauración fiscal. Vamos a convertir el impuesto de ventas en el IVA, va a ampliarse la base impositiva, pero también estamos haciendo esto y estamos reduciendo el gasto público de esta manera. ¿Esa reducción del gasto no alcanzaría a funcionarios públicos? Mire, creo que el tema debe discutirse, es un tema muy complejo. Creo que debe discutirse, sí, una ley de empleo público que no afecte a los actuales. Creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, y está dentro de nuestro plan de gobierno, deben congelarse las plazas que queden libres, gente que se pensiona, gente que se va de las diferentes instituciones del gobierno. Usted sabe que hace más o menos unos 2, 3 gobiernos se cometió el error de hacer crecer demasiado el sector público con nuevas plazas que al final son las que han generado esta situación en particular. Ya estamos hablando del gobierno de Liberación Nacional, de don Oscar Arias, y eso es lo que nos tiene ahorita como estamos. Entonces tenemos que empezar a paliar eso, no golpeando a los que ya están, pero sí haciendo una ley de empleo público que haga que los que entren, cuando entren, pues entren en nuevas condiciones. Y mientras tanto, ir congelando esas plazas, y de esta manera lograremos también reducir en buena parte el gasto público. Y hablando de reducciones, hace relativamente poco el INEC daba resultados de la reducción de pobreza extrema en nuestro país. Sin embargo, la pobreza continúa. Y yo sé que 4 años son poco tiempo para eliminar la pobreza en un país, pero si a usted le tocara llegar a casa presidencial, ¿por dónde empezaría en términos de eliminación de la pobreza? Mire, tenemos que empezar por fortalecer los diferentes programas que existen, porque en el caso particular de este gobierno se crea el programa Puente al Desarrollo, pero en detrimento de programas como Avancemos y como Redes de Cuido. Usted sabe bien que las redes de cuido han sido muy golpeadas, han sido descuidadas por los últimos, en particular por este gobierno. Me parece que de una forma un poco mezquina, porque cuando un gobierno anterior ha hecho algo bueno, yo creo que al gobierno que viene, aunque sea de otro partido, le toca darle continuidad y tratar de fortalecerlo. A mí me parece que Redes de Cuido era un punto positivo. Ciertamente los gobiernos de Liberación Nacional tuvieron muchos hierros, muchos vacíos, pero en el caso de las redes de cuido y de Avancemos, me parece que a nivel social debieron haberse fortalecido. Este gobierno crea el programa Puente al Desarrollo, lo crea sin recursos y empieza a tomar recursos de los otros programas y por lo tanto debilita los otros programas. Tenemos que fortalecerlos, los que ya existen, darle continuidad, pero por supuesto haciéndolo de la manera correcta, teniendo una base de datos correcta de quiénes son esas personas pobres que necesitan ayuda. En primer lugar, una base de datos correcta para no darle ayuda a esa gente que no lo necesita. En materia de vivienda también. Pero además de eso, debemos involucrar al combate a la pobreza el tema del empleo. La pobreza no se debe atacar solo con asistencialismo. No hacemos nada dándole una casa o dándole una ayuda no hacemos nada. Es más, lo voy a plantear de esta manera. Hay un enredo con el tema de redes de cuido en el que, por ejemplo, una mujer que está en pobreza es apta, candidata a recibir la ayuda de las redes de cuido. Pero si esta mujer empieza a trabajar, sale de la pobreza o ya no califica y entonces ya las redes de cuido no le pueden dar ayuda. Entonces, por otro lado, hay un reclamo de personas que dicen, pero es que le están dando la ayuda de las redes de cuido a mujeres que no van a trabajar, que se van para la casa. Pero si se van a trabajar, salen de la pobreza y ya no le pueden dar la ayuda. Hay una corrección a la ley que hay que hacerlo, que de hecho estamos formando parte de una discusión para mejorar esa situación, para que entonces esta mujer tiene a sus hijos en redes de cuido, pero también se le dan oportunidades de trabajo y se le da acompañamiento. Entonces sale de la pobreza, se le ayuda, pero a la vez se le dan las oportunidades para que trabaje. No es solamente dar asistencialismo, dar asistencia por darla, sino también tiene que ver con un tema de educación también, que desde la educación, y dicho sea de paso, para nosotros es un tema medular en nuestro plan de gobierno. Desde la educación empecemos a trabajar con los niños, adolescentes, con los estudiantes de primaria y secundaria para empezar a formarles en otra línea, en otra mentalidad, para que también desde la educación se preparen
para salir de la situación en la que están. ¿A favor o en contra de un Estado laico y por qué? En este momento, a como se ha planteado el Estado laico, estamos en contra. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es el Estado aconfesional. Una cosa es un Estado laico, casi Estado ateo, que proponen algunos, donde, por ejemplo, lo que pretenden es que una persona que tenga una creencia religiosa no pueda participar en política. Algo como muy extraño, porque prácticamente dejaría el espacio, de acuerdo a esa propuesta, a que solo gente atea participe en la política. Absurdo incluso para nosotros. Una propuesta que pretende sacar a Dios de la Constitución, a Dios del juramento constitucional, a Dios de la educación. Quieren sacarlo de todo lo que puedan, ¿no? Y además una propuesta que pretende que, por ejemplo, ninguna institución de corte religioso que tenga vínculo con alguna iglesia pueda accesar a bienes del Estado. Y voy a explicar esto bien porque inmediatamente alguno va a brincar y que qué es lo que quiere este candidato a la presidencia. Muchas iglesias hoy por hoy tienen asociaciones y fundaciones que podrían ser aliadas del gobierno en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra la indigencia. Hablemos de Chepe se baña, por ejemplo, que es un movimiento que está por las calles de San José con un bus bañando a los indigentes. Hablemos de una fundación Rahab que está rescatando mujeres de la prostitución y del trato de personas, de la trata de personas. Estas fundaciones, ¿por qué no podrían ser aliadas del gobierno, que dicho sea de paso ha sido bastante ineficiente en la lucha contra la indigencia y contra la explotación sexual comercial? ¿Por qué no pensar en organizaciones que sí son de corte cristiano, son de corte religioso, que trabajan con niños pobres? Asociación Obras del Espíritu Santo. ¿Para canalizar recursos? Exactamente, canalizar recursos, pero son recursos que al final son ayuda para el gobierno, porque el gobierno no tiene la capacidad instalada para atacar esos problemas desde sus instituciones. Dígame qué ha hecho el IAFA en el tema del alcoholismo, pero qué podría hacer el IAFA en alianza con algunas de estas asociaciones y fundaciones. Entonces, cuando se habla de Estado laico, lo que pretende es hacer a un lado, que en parte lo ha hecho este gobierno, déjeme decirlo, hacer a un lado completamente instituciones que por ser de corte religioso se ven como enemigas y en lo absoluto pueden ser aliadas de los gobiernos de turno, y en este caso y en el caso nuestro lo serán definitivamente. Un Estado aconfesional que ya sería hacer una variación del artículo 75 para que el gobierno o que el Estado no tenga una religión oficial. Esa es otra discusión que nosotros sí estamos dispuestos a tener. Es la 1:41 de la tarde, tenemos que hacer la última pausa. Cuando regresemos nos venimos a este votante informado en tribuna, aquí al Tribunal Supremo de Elecciones, y hoy conversando con Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia por el Partido Restauración Nacional. Nos toca hablar un poco sobre salud, sobre infraestructura en el área de salud, y también ahora que usted mencionaba que ha estado participando en la comisión de niñez y adolescencia, me parece que ahí se estaba viendo un proyecto de ley que pretende imponer una cuota de participación de gente joven en las contrataciones que hacen y que la UCAEP está en contra, pero de eso conversamos al regresar después de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. Porque siendo respetuosos y tolerantes, construimos una mejor sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Cuando dialogamos, nos integramos como sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable
con Costa Rica. Ser bombera es una tarea dura, con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente. En febrero me enfrento a una decisión muy importante, votar, que no se toma a la ligera. Por eso me informo. Bien, regresamos al ser la 1:45 de la tarde a la parte final de este tribuna, de este votante informado hoy con Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia de la República por el Partido Restauración Nacional. De acuerdo con la Contraloría General de la República, los hospitales del segundo nivel de atención carecen de medios básicos para atender a la población adulta mayor, a pesar de que este grupo de pacientes, según las proyecciones nacionales e internacionales, es cada vez mayor. Si hablamos de protección de derechos humanos a poblaciones vulnerables, esta es precisamente una de ellas. ¿Mediante qué acciones concretas, Fabricio, se le podría garantizar mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores? Mire, cuando hablamos de infraestructura en general, nosotros creemos que en la situación que está el país no podemos pensar en endeudarnos más y no podemos pensar tampoco en que el gobierno saque de sus recursos para construir un nuevo hospital o fortalecer un hospital Blanco Cervantes, por ejemplo. Nosotros creemos que tenemos que usar el modelo de la alianza público-privada, un modelo que nos va a permitir crear un nuevo hospital Blanco Cervantes, un hospital que tenga esas condiciones, que tenga las condiciones reales para la atención de esta población. Dicho sea de paso, nosotros desde la comisión, en esta diputación, desde la Comisión de Gobierno y Administración, hemos tenido una participación muy activa en la defensa del adulto mayor, hemos tenido una constante comunicación con la directora del CONAPAM, doña Zulema Villalta, y hemos presentado varios proyectos de ley en la línea de atender a la población adulta mayor. Por ejemplo, nosotros Restauración Nacional presentó el proyecto para castigar el abandono de las personas adultas mayores, un problema que, dicho sea de paso, afecta también en la parte hospitalaria, porque en los hospitales o en el Hospital Blanco Cervantes es donde se da gran parte de esos abandonos. Cuando llegan en esta época llegan, entregan o dejan ahí a la persona adulta mayor y dejan datos falsos, dejan teléfonos falsos, dejan nombres falsos y después vuelven a aparecer cuando pasaron las fiestas. Incluso dejan de medicar. Oiga usted, dejan de medicar a los adultos mayores para que entren en crisis de salud y entonces sí amerite su internamiento en el hospital y por ahí vuelven a aparecer después de la época festiva para no llevarlos, para no tener que cargar con ellos según el propio criterio de ellos en esa época. Entonces, sí, definitivamente para ese y para cualquier otro proyecto de infraestructura, creo que el gobierno tiene que empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con alianzas público-privadas. Y déjeme decirle algo más, porque esto es algo que yo no entiendo por qué los gobiernos no lo han hecho. Y es que en la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 80, se establece que para obras urgentes el gobierno puede, porque este es uno de los grandes problemas en materia de infraestructura, el tema de la burocracia, el tema de la tramitología, el gobierno puede, en este artículo 80, lo establece, de la Ley de Contratación Administrativa, puede hacer los trámites más expeditos y puede hacer que las obras empiecen más rápido. O sea, no puede ser que una ruta 27, desde el momento de la primera licitación al primer momento de la construcción de las primeras obras, hayan pasado 10 años. Y eso es lo que pasa en casi todas las obras. Me parece que es ineficiencia y me parece que es falta de voluntad política. Si hay voluntad política, podemos contar con un mejor hospital para personas adultas mayores. Nos vamos de una población extrema a otra también, la gente joven. Claro. Esta misma semana la unión de la UCAEP, la Unión de Cámaras, se manifestaba en contra de una iniciativa de ley que está en Asamblea Legislativa y que pretende establecer una cuota de participación de gente joven en los lugares de trabajo. Hay quienes dicen que es discriminatorio, que qué va a pasar con la gente que no cumple ese rango de edad y que no podrían entonces optar por puestos de trabajo. Ante esa afectación de desempleo que sufre la población en nuestro país, ¿a qué compromiso se puede llegar
por parte de Restauración Nacional. ¿A qué compromiso pueden llegar ustedes de cara a este proceso electoral? Bueno, mire, este proyecto de ley que usted menciona es un proyecto que acaba de entrar a la corriente legislativa, a la comisión. Es un proyecto elaborado incluso por jóvenes, por estudiantes que participan de un foro que se realiza en la Asamblea, un foro organizado por la compañera Silvia Sánchez de Liberación Nacional, y presentan el proyecto de ley. El proyecto apenas está empezando a ser consultado. Me parece que la línea en la que va la UCAEP es la correcta, en el sentido de que, pues, de alguna manera está obligando a la empresa privada, además al mismo gobierno estaría obligándolo a pues contratar a personas no por su capacidad, no por sus atestados, sino por su edad. Entonces, es bastante discutible y cuestionable. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que darle oportunidad a los jóvenes. No, claro que sí hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero me parece que hay otras herramientas, hay otras maneras. En nuestro plan de gobierno, yo creo que nosotros debemos fortalecer la promoción de modelos de empleo que le faciliten a esta población pues tener la posibilidad. Una de las maneras en las que yo creo que vamos a fortalecer el empleo en general y en particular el de los jóvenes es impulsando una política agresiva, una política seria de promoción del emprendedurismo, para que los jóvenes que tienen nuevas ideas, que tienen la capacidad de innovar, que tienen tanto acceso a la tecnología, los jóvenes ya piensan en digital, mientras algunos todavía de generaciones anteriores siguen pensando en análogo. Nosotros tenemos que aprovechar esa capacidad que tiene la juventud para pensar en digital, para que sean ellos los que nos ayuden a llevar nuestro país a la digitalización que tanto queremos todos. Entonces, en el caso de los jóvenes en particular, nosotros, por ejemplo, desde el modelo educativo que queremos implementar, queremos que en la secundaria ya se le den herramientas para emprender a los jóvenes, que desde la secundaria, aun cuando algunos de ellos sí piensen seguir estudiando en la universidad, los que no, y aún los que sí, tengan la posibilidad de tener herramientas para emprender. Y así también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con encadenamientos productivos que de alguna manera favorezcan esa posibilidad, acceso a los recursos en Banca para el Desarrollo, que actualmente Banca para el Desarrollo ha sido algo así como un espejismo, donde los emprendedores, incluyendo muchos de ellos jóvenes, llegan y en Banca para el Desarrollo les piden garantías imposibles de cumplir, porque solo se podrían cumplir si el negocio ya estuviera abierto. Entonces, ahí también nosotros tenemos una propuesta para que Limas se convierta en una especie de garante, sería una garantía fiduciaria, para que entonces estas personas, muchas de ellas jóvenes, puedan accesar a esos recursos, a esos préstamos, para emprender y hacer sus propios negocios. ¿Cómo se podría formalizar el gran sector informal que hay en nuestra economía? Mire, es un trabajo grande, es un trabajo serio, es un trabajo que pues corresponde hacer desde varias instituciones unidas. Parte de las grandes falencias que han tenido nuestros gobiernos es que, número uno, han caminado todos por aparte. A veces hay temas en los que deben unirse varias instituciones del gobierno y hacerlo en conjunto, y precisamente eso ha impedido que se logre avanzar en casos como estos, ¿verdad? Creo que uniendo estas instituciones, poniéndolas a trabajar juntas, se logra una parte. La otra parte, saliendo a la calle. ¿Cómo se encuentran a estas personas que trabajan en la informalidad? No vamos a llamarlas a no que van a llegar. No van a llegar a las ventanillas de las instituciones, no hay que salir. Y una de nuestras consignas en este gobierno de Restauración Nacional que pretendemos lograr para el 2018-2022 es que los funcionarios salgan de sus instituciones, salgan de sus oficinas, vayan a la calle a buscar y a darles opciones a estos trabajadores del sector informal, exponerle las bondades de la formalidad, exponerle las bondades y los grandes beneficios que significa pues inscribirse en tributación y poder pagar sus impuestos y además seguridad social, etcétera, etcétera. Traerá beneficios para el país en materia fiscal, pero también traerá beneficios, y eso es lo que hay que explicarles a ellos y eso es lo que hay que decirles. Y la única manera es, lo digo una vez más, uniéndose como instituciones, estableciendo cuáles son las instituciones que van a trabajar en eso y sacándolas a las calles a buscar a estas personas. ¿Dónde me dijo que vive usted, Fabricio? Yo soy vecino de Desamparados. Ok, ¿qué tan seguro se siente usted en Desamparados? Desamparados ha sido golpeado por la delincuencia. Debo decir que, y aquí es de los pocos ministros a los que yo reconozco un trabajo en esa línea, es el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata. Él mostró preocupación, yo participé en reuniones una y otra vez con él. Sin embargo, yo creo que no se ha alcanzado la meta. Todavía
conversando con dirigentes comunales en Desamparados, ellos me cuentan algunas cosas que están sucediendo. En mi caso particular, yo vivo en una urbanización que no tiene aguja, ni mucho menos, cualquiera puede entrar, y sí, creo que como en casi todo el país, pasa uno pendiente de quién anda por ahí, de que no vaya a pasarle algo a uno o a algún vecino, y yo creo que ahí es donde nosotros también desde el gobierno tenemos que generar acciones concretas. Estamos trabajando en el estudio de varias opciones que tienen que ver incluso con una mejora en la capacidad de reacción de la policía. Hoy por hoy contamos con el 911, que pues depende de que usted llame por teléfono, de que en la llamada se la atiendan rápido y no le pidan demasiados datos para movilizar a la policía. Estamos precisamente revisando algunas opciones tecnológicas que tienen que ver incluso con aplicaciones que le permitirán a la gente reducir y a las autoridades reducir los tiempos de respuesta como una de las partes de las soluciones. Pero por supuesto también otra de las cosas que planteamos en materia de seguridad es unificar las policías. Es una de nuestras propuestas, incluso que le hemos venido mencionando desde hace ya o desde que empezó este cuatrienio, y creemos que también eso va a fortalecer la presencia policial en la calle, que dicho sea de paso, tenemos claro, y lo digo tan resumidamente porque sé que el tiempo es corto y sé lo que es estar de ese lado de ser el entrevistador, exactamente, y tengo muy claro que el tiempo es limitado, pero sí creemos que aunque sabemos que no es la solución única, son varias, creemos que eso puede ayudar. Ya el tiempo se venció, pero yo me voy a pasar, no me van a regañar con que me pase unos 2 minutos, porque yo quiero consultarle, como usted es comunicador, yo soy comunicador, hoy accediendo a su perfil de Facebook, veía un corto que está ahí posteado, fijado en la parte superior, en donde se le ve a usted visitando, me parece que como un mercado, saludando, abrazando gente, y evoca obviamente un político tradicional, por ejemplo, de campañas del 86, que yo puedo recordar cuando era joven. ¿Qué tan conservador es usted? ¿Qué tan tradicional es? A ver, yo soy el tipo de gente, y lo bueno es, y puedo decirlo con transparencia, soy el tipo de gente que no tiene poses políticas. Yo soy así como usted me ve, y quienes me conocen se lo pueden confirmar. Yo soy una persona que abraza, que vacila, que ríe, que es serio cuando tiene que ser serio, y que me gusta estar cerca de la gente. Lo he estado toda mi vida. Primero, como periodista, luego como cristiano, visitando todo el país también y recorriendo todo el país, visitando no solamente iglesias, sino comunidades que me han invitado a llevar un mensaje diferente, un mensaje positivo a las comunidades, y como diputado también lo he hecho. Yo creo que la gente quiere un presidente cercano a ellos, no un presidente que se tome selfies nada más por un tema de campaña política, o un candidato que se tome selfies y que aparezca ahí solamente en los anuncios de televisión. No, un presidente que esté cerca de ellos, que sea capaz de visitar sus comunidades, que sea capaz de sentarse a tomar una taza de café con cualquiera y conversar de cualquier tema, desde los temas de gobierno hasta los temas que meramente son de la cotidianidad de esas personas. Y yo creo que eso es lo que queremos, que la gente sepa, que Fabricio Alvarado es una persona que la gente, pues muchos ya conocen por su paso por el periodismo, que muchos vieron en sus comunidades cubriendo noticias, pero que también lo verán en sus comunidades si llega a ser presidente de la República, tratando de llevarles una esperanza, tratando de que el sol vuelva a brillar en sus vidas. Por eso somos el Partido del Sol, y es el partido que la gente encontrará en la papeleta con una bandera donde hay un sol y que dice la palabra restauración en colores azul y amarillo, y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? No, porque cuando usted dice político tradicional, bueno, el político tradicional más bien es el que ha traicionado el voto de los costarricenses y la confianza de los costarricenses con actos de corrupción. Ese tipo de político no es Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado no está untado de cemento ni estará embarrado en ningún tipo de enredo relacionado con corrupción, y Restauración Nacional en esa misma línea quiere hacer un trabajo limpio que mejore la calidad de la política de este país y que sobre todo haga a los costarricenses sentirse contentos del gobierno que tiene. Ya no le pregunto si almorzó, cenó, salió con Juan Carlos Bolaños, no se lo pregunto. No, ya no hace falta, y la respuesta definitiva es no. Muchísimas gracias, Fabricio, por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, Sergio, por la oportunidad. Nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerde que los volvemos a encontrar una en punto de la tarde a través no solamente de la frecuencia 101.5 Costa Rica Radio, sino también a través de los perfiles de Facebook de Contrapunto del Tribunal Supremo de Elecciones. Que pasen excelente tarde.